Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que hemos invitado a una persona muy conocedora de el área política, el área económica y el área educativa. Y la idea es platicar con él sobre la situación actual de México y preguntarle cuál es su opinión sobre la salud, cómo vamos en materia de salud, en materia de economía, en materia de credibilidad de las autoridades, en materia de confianza del consumidor, en materia de confianza en el futuro del país, en cuestiones de seguridad, etcétera. Y para ello nos da mucho gusto recibir, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, al licenciado Arturo Matielo Canales, a quien le damos la bienvenida. Arturo. Paco. Un gusto, gracias, como siempre, muy amable. Y además eres ya invitado frecuente. Sí, claro, aquí, gracias por la invitación, muy amable, Paco. Quiero decirles que el licenciado Matielo, además de ser abogado, pues es una persona que está constantemente superándose. Tiene estudios en economía, tiene estudios también en Administración, Derecho. En Derecho tienes inclusive posgrado y maestría. Así es, Y ahora, antes de entrar al programa me comentaba que, pues con motivo de la actividad que desarrolla en la docencia, él tiene que estar actualizándose constantemente. Y estabas por tomar un curso. Sí, un posgrado que ofrece el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT en Boston, en plataformas digitales, porque creo que el futuro va por la vía digital. Coincido con Bill Gates en su esquema mental, y creo que debemos estar preparándonos continuamente, porque si queremos sobrevivir en la actividad diaria y sobre todo en el ámbito educativo, ofertar mejores opciones para los muchachos para que puedan prepararse, capacitarse, necesitamos conocer en detalle lo que estamos nosotros manejando, ¿no?, en las diferentes áreas del conocimiento humano, y prácticamente el 50% de lo que se ofrece en las universidades en este momento son por la vía digital, ¿no? Claro, y esto desde luego permite, pues de alguna forma, ir preparando mejor a los estudiantes actuales para que puedan enfrentar mejor los retos que la modernidad y la vida les depara. De otra forma, salen con muchos conocimientos, pero si no conocen de forma adecuada las herramientas que la era digital tiene o que conlleva, el riesgo es que se enfrenten a una competencia para la cual no están debidamente preparados. Y en un mundo globalizado, como en el cual estamos inmersos, pues obviamente quienes tienen mayor preparación son los que van a conseguir empleo, son los que van a conseguir destacar, pues son los que van a lograr trascender, son aquellos que son originarios de algunos países que han dedicado muchos recursos, mucho tiempo a educación de calidad, y obviamente esos estudiantes van a ser profesionistas y le van a ganar a los profesionistas de aquellas naciones donde no esté dándosele la atención adecuada a la educación. Efectivamente, sí. El país que le apuesta a la educación, caso de Corea del Sur, por ejemplo, caso de Finlandia, pues siempre te dirá un paso adelante de las demás naciones, precisamente porque está preocupándose porque su población sea una población altamente capacitada, altamente educada y altamente competitiva, ¿no? Tengo entendido que inclusive la India también le está apostando mucho a la educación. Y sobre todo a la educación en materia digital, la India. La India está especializando, agarró un nicho de mercado, Paco, a nivel internacional, muy interesante, le está apostando a dos áreas específicamente para desarrollar y exportar. Una es el área de informática, que son todo lo que tiene que ver con computación y el área digital, y la otra es el área de la cinematografía. Entonces ellos le están apostando a la cinematografía. Dice, con esos dos puntales vamos a exportar, y les está yendo muy bien en ese sentido. Para ello hace falta gobiernos, que esos países tengan gobiernos con la capacidad necesaria para entender que la educación de calidad
es vital para el desarrollo de esas naciones. Hay naciones que gastan mucho dinero en la educación, es el caso de México, donde hay una gran cantidad de recursos que año con año se destinan a este rubro tan importante, pero mientras en algunas naciones estos recursos se aprovechan de manera más integral, lamentablemente en México se desperdician. Y uno de los ejemplos tristes que estamos viviendo en fechas recientes es el tema de la sección 22 de los maestros de Oaxaca, que esos pobres niños no sé cómo les va a ir, pero tienen un día clases y luego 2 días no, y marchas, plantones, exigencias, demandas descabelladas que plantean, y quien sufre las consecuencias de todo esto al final es la niñez que atienden, sí, los alumnos, y eso es muy triste. Y otra cosa también que acaba de resolverse afortunadamente, pero después de un desgaste tremendo donde la comunidad entera sale perdiendo, es la huelga que hubo en la Universidad Autónoma Metropolitana, 90 y tantos días de huelga. Yo creo que ya perdieron el semestre, a menos que hagan algo especial que permita recuperar el tiempo, pero además cumplir como Dios manda con la enseñanza, porque puede ser que de una materia, en lugar de ver 10 capítulos, se vean 2, y entonces ya vengan los exámenes y digan que el semestre se salvó. La realidad es que se necesita tener una educación de calidad que permita al país competir. Es un caso muy triste, estos huelguistas que pedían cosas muy descabelladas, pedían cosas que obviamente no se podían dar, pero lograron algo que me parece aberrante. Estuvieron 90 y tantos días sin hacer nada, sin dar golpe, y para resolver el problema, las autoridades universitarias han decidido pagarles el 100% de salarios caídos, que obviamente no van a pagar de su bolsillo, van a pagar del bolsillo de los contribuyentes. O sea, vamos a pagar nosotros por unas clases que jamás se impartieron. Y eso, mientras no cambie, no puede decirse que México va en el sendero correcto, porque con una educación tan deficiente como la que se puede obtener cuando hay maestros faltistas, maestros que se dedican a la grilla, no a la enseñanza, el resultado es que salen alumnos muy mal preparados. ¿Cómo consideras tú que se podrían resolver estos problemas, en tu opinión? Bueno, yo creo que tenemos que decidirnos entre una educación de calidad o una educación de cantidad. Hay que decidirse por alguno de los dos modelos, y digo que uno de los dos modelos porque no en todo el mundo quien egresa de una escuela necesariamente tiene por qué ser alguien muy capacitado en términos de educación universitaria, por ejemplo, que es el caso de la Autónoma Metropolitana, ¿no? Ejemplifico con Estados Unidos. Normalmente los chicos en Estados Unidos estudian su high school, que sería el equivalente en México de secundaria y bachillerato, y al término del high school se incorporan al mercado laboral. Algunos, bastantes, avanzan hacia el área universitaria y le dedican todo su tiempo, todo su esfuerzo al área universitaria. Claro, quienes solo estudian high school saben que no van a llegar más allá de un cargo subgerencial. O sea, no pueden acceder a los niveles superiores de gerentes, directores, subdirectores de empresa. Esos espacios quedan reservados para quienes sí se dedicaron a capacitarse en materia empresarial o en las diversas áreas del conocimiento, y ese es un modelo cualitativo de calidad. En el caso de México, bueno, queremos abarcar tanto que nos puede salir contraproducente. O sea, el eliminar los exámenes de admisión en las universidades públicas nos está garantizando a nosotros como contribuyentes que todos los muchachos van a entrar a las aulas de las universidades públicas, pero no nos está garantizando que haya una calidad educativa. De hecho, los mismos rectores de las universidades públicas lo han venido señalando sistemáticamente. Entonces, cuando uno habla de la educación pública en materia superior en la República Mexicana, pues nosotros nos imaginamos que hay un ente que paga la colegiatura de estos chicos, ¿no? Un ente ahí etéreo al cual no vemos, y no, lo estamos pagando nosotros.
En una reunión que tuvimos hace no mucho tiempo, en una reunión de rectores de universidades privadas, hacíamos cuentas de cuánto nos cuesta cada chico, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana. Globalizando el presupuesto de la Universidad Veracruzana y dividiéndolo entre la cantidad de alumnos, no es difícil esta operación, y arrojaba más o menos entre 3 y 4 mil pesos al mes cada muchacho de la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué nosotros estamos cobrando una colegiatura menor a los 3 o 4 mil pesos que cobra la Universidad Veracruzana? Y sin embargo, no están aprovechando los muchachos este impulso que se le está dando a su educación a través de la universidad pública, porque queremos dejar claro también, Paco, no estamos en contra de la universidad pública, por supuesto que no, somos complementarios, no somos competencia, pero sí quisiéramos ver que los muchachos aprovechen esto que se les está dando en las universidades públicas para que tengan un excelente desempeño, ¿no? Y esto amarrado al motor de la economía nacional, pues para que tampoco caigamos en un extremo como el de Argentina, donde hasta los choferes son licenciados en algo, ¿no? Porque no tienen la oportunidad de emplearse, porque hay una caída en la producción, hay una caída en la economía, hay un problema realmente en materia de generación de empleos, ¿no? Pero además hay otro problema, todo debe tener una serie de equilibrios. Si en un momento dado todos son profesionistas, pues yo preguntaría quiénes van a ser conductores de automóviles, quién va a trabajar, digamos, de jardinero, claro, quién va a querer trabajar de, no sé, de despachando en una tienda o en un supermercado. Pues nadie, porque todo el mundo va a tener ya títulos. Debe haber equilibrios, o sea, la idea es tener profesiones a grado tal que o en un número tal que permitan el crecimiento y el desarrollo armonioso del país. Pero cuando hay exceso de algo, pues es tan malo, yo creo, como cuando hay defecto de algo. Claro, por supuesto. Entonces hay que buscar los equilibrios. Hay que buscar el equilibrio y desarrollar áreas técnicas que hacen mucha falta. Como tú bien dices, operadores, los que se dedican a la operatividad de algo. Y bueno, desde luego, pues siempre habrá quienes no puedan estudiar y tendrán que capacitarse. O sea, habría que crear universidades, sí, públicas, desde luego, pero universidades para capacitación, para trabajo. O sea, necesitamos gente que sepa trabajar diversas áreas. Y además trabajar con calidad, porque hay, por ejemplo, oficios, llamémoslo así, un buen fontanero, no hay escuela que yo sepa donde les enseñen a ser buenos fontaneros. Y bueno, esto es tan, yo diría, tan extrema. Artes y oficios. Artes y oficios, tan claro, extrema la situación que a veces un buen fontanero, un buen operador de grúa, por ejemplo, gana más que un profesionista, sí, claro, lo cual, vaya, es como el mundo al revés, es hacer una inversión en educación para algo que no tiene mercado, una inversión altísima. Sí, platicando con el actual gobernador del estado de Veracruz, antes de su toma de posesión, incluso en campaña con los candidatos, comentábamos que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz debería encaminarse, ¿no? En lugar de estar creando más licenciados, a crear técnicos, o sea, una escuela de artes y oficios, que es similar al modelo educativo alemán. En Alemania. En México hace muchos años escuelas de artes. Sí, cómo no, por supuesto, sí. Estaba yo leyendo ahora con motivo del centenario, quinto centenario del Cabildo de Veracruz, que hay algunos medios que traen, y algunos programas de radio, traen algunas, pues, alguna reseña de cómo era la vida en el Veracruz de hace 100 años. Y leía yo, por ejemplo, que en el hospicio se les enseñaban oficios. Había panadería y había, me parece que encuadernación, y había una serie de oficios que le permitan a los egresados, al salir de ahí, poderse ganar dignamente, claro, el sustento. Claro. Entonces, como que perdimos la brújula y de repente nos dio porque todos fueran profesionistas, así aunque es. No hay mercado. Y además hay profesiones que se estudian que tampoco tienen mercado. Por ejemplo, alguien me decía, hacen falta ingenieros y sobran antropólogos. Sí. Sí, claro. Hacen falta enfermeras. Y sobran otros profesionales de otra área de la salud. Necesitamos sí. enfermeras. Pero luego los muchachos como que no tienen claro ese concepto. Entonces dicen, es que yo quiero ser médico, ¿no? O yo quiero ser médica, en este caso. Y le decimos, vete a enfermería,
porque necesitamos enfermeras, no tenemos, ¿no? Y no estudian, o sea, acaban siendo médicas dedicadas a enfermería, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos así de quienes se reciben como médico cirujano y terminan ejerciendo la profesión de enfermería. Entonces necesitamos que en el caso de los jóvenes, llevarlos hacia áreas donde ingeniería, por ejemplo, es una de las licenciaturas que tiene mucho espacio para crecer, donde hay posibilidades de trabajar desde que se es estudiante, y sin embargo cada vez son menos los que se quieren dedicar al área de ingeniería. Hay gente que dice yo no quiero estudiar matemáticas porque son muy complicadas. Las matemáticas son bellísimas, lo que sucede es que se tiene que tener maestros con vocación que enseñen bien, claro, y no que espanten a los alumnos. Vamos a una pausa, si te parece, y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con el licenciado Arturo Matielo Canales. Arturo, pues desde luego que esto ojalá se revise, ojalá las nuevas autoridades instrumenten las acciones necesarias para que los problemas educativos se resuelvan en una mesa y no termine habiendo huelgas, manifestaciones, plantones, exigencias, algunas de ellas descabelladas que no se pueden cumplir, pero que de alguna forma benefician a los líderes sindicales, sí, claro, porque adquieren después de una negociación donde aparentemente es una cosa, bueno, pero acaban teniendo más poder, y un exceso de poder cuando es usado no para el bien del país, sino para el bien de un sector, puede generar a lo mejor situaciones extremas que no son buenas ni para el país ni para los educandos. El concepto de educación no solamente abarca a los profesores, abarca a la sociedad entera. Si la sociedad está bien instruida, bien educada, con fundamentos sólidos en cuestiones de civismo, de respeto, de conocimiento actualizado, etcétera, pues puede ser una sociedad que tenga mayores posibilidades de salir adelante y de resolver sus problemas, pero además una cosa importantísima, de no dejarse manipular. Sí, por supuesto. La gente preparada es otra cosa. Así es. Sí. El que no tiene preparación porque no le gustó o porque no tuvo la oportunidad de estudiar, pues simplemente con cualquier cosa lo manipulan, pues lo engañan y le sacan provecho. Claro. Arturo, hemos hablado ya del aspecto educativo, pero vamos a hablar también del aspecto salud. Tengo entendido que pues los programas que estaban dando resultado en otras administraciones, sobre todo en lo que es el gobierno federal, algunos se han eliminado. Sí. Por ejemplo, en el aspecto de salud había un programa que con las deficiencias propias de un manejo por parte o con un criterio a lo mejor un tanto burocrático, pero tenía sus aciertos. Era un programa donde todo el mundo podía afiliarse. El Seguro Popular. El Seguro Popular. Y funcionaba. Sí. Funcionaba con deficiencias, sí, pero funcionaba. Y ahora se ha quedado mucha gente al aire, al garete totalmente. ¿Cómo ves el aspecto de salud de nuestro país? Hay quienes dicen que siguen escaseando medicinas, hay quienes dicen que la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios se ha prolongado más de lo debido y que algunas medicinas que tenían que comprarse con mucha anticipación no se han comprado o se están apenas comprando, y esto genera un desabasto. ¿Tu opinión como ciudadano? Como ciudadano yo te diría que tenemos un sistema de salud muy deficiente, que efectivamente el Seguro Popular era un seguro que ayudaba a mucha gente a tener por lo menos la primera atención de salud, a lo mejor no la especializada, pero sí la de urgencias. O la preventiva. La preventiva, la de consulta externa inicial, que desafortunadamente, bueno, con este cambio de gobierno, tanto federal como estatal, se hizo a un lado y se dijo que se iba a ofrecer una atención integral. Se me llegó a mencionar una fusión del Instituto Mexicano del Seguro Social con el ISSSTE para tener un modelo similar al de Canadá. Sin embargo, bueno, toda esta secuencia de anuncios, junto con el cese de algunas empresas surtidoras de medicamentos para el sector salud oficial, lo que han provocado pues es un desabasto en las medicinas,
no solamente hablamos de un desabasto en el seguro y en el ISSSTE, o sea, también en Petróleos Mexicanos, en el hospital de Pemex y en otras dependencias menores, como puede ser el caso de los hospitales regionales, ¿no? Hospitales generales que en cada región existen. Y esto lo que está generando pues, es un problema social mayúsculo, porque muchas veces, bueno, quien acude a este tipo de instituciones no dispone del dinero, del recurso financiero para poder hacerle frente a una enfermedad. Entonces, les dan una receta que no puede ser surtida dentro de la institución, que tiene que surtirla él de manera particular y que después tiene que pasar la factura a la institución para que la institución les devuelva el dinero, ¿no? Les reponga. Si el problema es que no tienen el dinero para comprar esa medicina en ese momento, ¿no? Entonces, lo que ocurre y lo que va a suceder es que vamos a tener un mayor grado, por lo menos en lo que se reestructura bien, vamos a tener un mayor índice de enfermedades, de problemas en materia de mortandad, tanto de adultos como de niños, desafortunadamente, y esto se debe a que esta curva de aprendizaje que tú bien mencionabas, pues los está agotando, ¿no? En el gobierno federal, el cambio de proveedores, la búsqueda de otros proveedores, que en este caso son proveedores chinos o hindús o de otros laboratorios de la zona del Oriente Lejano, Rusia y otros, que quizá no tengan la misma calidad que los anteriores proveedores, pero de alguna forma tienen un control internacional que establece que sí tienen el mínimo, por lo menos, de calidad para poder ser consumidos por el ser humano. La Organización Mundial de la Salud siempre está al pendiente de este detalle, y lo que se ocasiona es el desabasto que estamos teniendo en materia de medicina institucional, y que a la larga nos puede llevar a muchos problemas en materia económica, donde de por sí pues ya estamos bastante mal. Entonces puede agravar la situación de la economía nacional. Fíjate que me platicaba, bueno, vamos a abundar con algunos ejemplos. Me platicaba una persona que llevaron a su esposo a conseguir una cita porque tenía un problema de salud ahí en un riñón. Al parecer tenía diagnosticado cáncer. Bueno, fueron al Seguro Social y le dijeron, pues yo necesito que me den una cita con el especialista para que lo vea. Dice, mire, la cita se la podemos programar. Esto debe haber sido en el mes de septiembre del año pasado, septiembre u octubre. La cita se la podemos dar en marzo. Oiga, pues en marzo, ¿cómo? Un problema de salud de ese tipo tiene que ser de inmediato. En marzo ya estoy muerto. Pues sí, entonces, vaya, esto nos da una idea de desorganización, de falta de, a lo mejor, de visión de los problemas que se enfrenta, o a lo mejor de saturación de la propia institución. Claro. Tampoco se les puede pedir que hagan milagros si tienen capacidad para atender a un X número de pacientes y tienen a lo mejor 10 veces o 5 veces más de necesidad de atención. ¿Qué es lo que frecuentemente ocurre? Que lo que tiene capacidad la institución para atender. Pero eso es algo delicado. Pero hay otra situación. Acaban de decir que por ley deben de afiliar a todas las personas que se dedican al servicio doméstico. Así es. Muchas de esas personas ya tienen seguro social, pero algunas otras no. Y ¿qué va a pasar ahora? Y ya vi ahí, haciendo unos números, una persona que gana el salario mínimo en lo que viene siendo el trabajo doméstico, pues resulta que tiene que pagar casi 900 y fracción, un 30% en números redondos de cuota. Y yo pregunto, ¿quién aguanta un aumento del 30% en los costos? Pues lo más seguro es que o no las afilien. Hay 2 millones de trabajadoras domésticas en el país que no las afilian y pues se corran el riesgo, y otra cosa es que las despidan. Claro. Entonces, en lugar de ayudar cuando se toman decisiones así sobre el escritorio y se convoca una rueda de prensa y se habla muy bonito de la justicia social, etcétera, etcétera, pues puede ser que esto genere algún interés real de parte de la comunidad, porque piensan, bueno, pues se va a hacer justicia con estas personas, pero las cosas impuestas sin hacer un análisis detallado pueden ser muy complicadas.
aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si se afilia la mitad de esos 2 millones de personas que se dedican al servicio doméstico, bueno, pues estaremos hablando de 1 millón, y 1 millón a lo mejor implica inscribir no solamente a la trabajadora o al trabajador, sino a su cónyuge y a sus hijos. Yo pregunto, ¿qué va a hacer el Seguro Social si de repente le llegan 4 o 5 millones de golpe de derechohabientes entre el titular y la familia que tiene derecho a este tipo de servicio? Pues simplemente va a colapsar porque no está en condiciones de absorber un número tan elevado de derechohabientes. Conclusión, a veces se toman en México decisiones muy hermosas, muy loables, muy bonitas políticamente hablando, pero tienen una implementación muy complicada que puede terminar generando mayores problemas que los beneficios que va a ocasionar. Eso es preocupante. Inclusive sí, lo del Seguro Popular, yo pregunto, no sé si tengan, bueno, si está bien, van a quitarlo por otra cosa mejor, pero no podían haberlo hecho gradualmente. Claro. Yo me dedico a la construcción. Sí, por supuesto. Y si hay una familia que tiene una casa y me dice, oiga, yo necesito, no puedo dejar la casa, necesito arreglarla de manera integral. Muy bien, pues ¿saben qué? Voy a empezar por la sala o voy a empezar por la cochera, y luego pasan la sala a la cochera, sí, y claro, ahí se va viendo una transición gradual menos complicada. Pero imagínate que esa familia que cree que le arregla la casa, llego y le demuelo todo y la dejo al sol y al agua y claro, al norte y al río que la van a tener una casa más bonita, pero tienen que esperar. Pues sí, pero claro, quién sabe cuánto tiempo. Claro. Mira, hay un ejemplo clarísimo. La Facultad de Ingeniería tenía un edificio emblemático bellísimo, lo dejaron que se cayera prácticamente. Yo creo que tenía todavía arreglo. Me opuse a que la demolieran. Fui de los pocos, porque la mayoría, como borreguitos, les anunciaron que se iba a demoler y todos aplaudieron como focas. ¿Sabes qué pasó? Lo que adivinaba que iba a pasar, ahí están atorados. La tiraron sin haber hecho, yo creo, bien las cuentas. Claro. Y ahí está. Está atorada. Está atorada. Nada más creo que han hecho parte de la civilización. Pasa uno y ve unas varillas ahí. Sí, efectivamente. Por favor, el dinero que es de los impuestos no es un dinero de los funcionarios ni de las autoridades. Tiene que usarse con criterio. No tiene que usarse a lo, pues, iba a decir a lo bruto, pero a lo mejor sí, me quedo corto. Tiene que usarse con criterio. Bien decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Como si el dinero fuera de uno. Bien decía Margaret Thatcher, no existe el dinero público, el dinero es de los contribuyentes. Claro, sí, por supuesto. Entonces tiene que ser bien administrado. ¿Sabes por qué muchas veces la gente no exige mejor educación? Porque cree que se le están dando gratis. Y como es gratis, pues hay lo que tengan a bien darme. No, no es dinero de nuestros bolsillos, dinero de nuestros impuestos. Así es. No lo dotamos ahí, yo no pago impuestos. ¿Cómo no va a pagar impuestos? A lo mejor es informal, pero paga impuestos cuando carga gasolina, claro, paga el IVA cuando va a comprar al súper, paga el IVA cuando se va a comprar unos zapatos, paga el IVA cuando paga su recibo de la luz o el recibo del celular. O el teléfono. O el teléfono. Entonces, tiene primero la gente que entender que el gobierno no produce nada, el gobierno administra nuestros recursos. Y ojalá fuera buen administrador. Y ojalá fuera buen administrador. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Continuamos platicando con el licenciado Arturo Matielo Canales sobre diversos tópicos relacionados con la economía, la política, la situación actual. Vamos bien, vamos regular, vamos mal. Es siempre la opinión de alguien que estudia bastante, que además está muy enfocado al aspecto educativo y por lo tanto tiene una visión de las cosas, yo diría una visión panorámica. Arturo, ya hablamos de salud, ya hablamos de educación. ¿Cómo vamos desde el punto de vista económico? Mal. Desafortunadamente. Mal y de malas. Mal y de malas. Dicen que, bueno, a veces nos dicen a quienes tenemos algún conocimiento de economía que no debemos ser pesimistas, pero nosotros tenemos una definición muy clara en los economistas en relación con el pesimismo en materia económica.
decimos que un pesimista es un optimista muy bien informado, ¿no? Entonces soy muy optimista, pero estoy bien informado. Vamos mal, Paco. Desafortunadamente, el resultado del primer trimestre, que fue una caída en la economía, un aletargamiento de la economía, se va a replicar en el segundo trimestre. Para empezar, la Semana Santa, que es una semana de vacaciones, normalmente son entre una semana y 15 días, que disminuye la actividad económica, cayó en abril, luego entonces pertenece al segundo trimestre. Entonces, quien esté esperando que en el segundo trimestre las cifras mejoren, pues está un poco equivocado. Va a presentar otra caída económica, lo que técnicamente nos manda a una recesión de la economía. Tengo entendido que recesión es cuando después Dos trimestres. 2 trimestres. Sí. Yo pensaba que eran 3, dije, bueno, tenemos chance todavía. No, 2 trimestres. Sí, de crecimiento negativo. Sí, claro, sí. Es recesión. Sí, yo admiro a la gente que dice que vamos a crecer un 4% del Producto Interno Bruto en términos anuales, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están estableciendo que a nivel internacional el planeta en su conjunto va a crecer 1.5, 1.6, ¿no? Entonces, pensar por encima del 1.5 o 1.6 pues es un sueño dorado. En el caso de México en lo particular, me atrevo a establecer un pronóstico de un crecimiento menor al 1% en este primer año de administración federal, en donde si las cosas se modifican, si quienes están en el gobierno, particularmente el presidente de la República, Andrés Manuel, entiende que la función de un presidente es el gobierno para todos, si deja de polarizar, si deja de estigmatizar, y entonces capturan que la idea es armonizar a los 4 factores de la producción, que es tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial, sentarlos en una mesa, ponerlos de acuerdo y trabajar de manera unida hacia adelante, que creo que es básicamente lo que pedía esta marcha que se dio el domingo, en donde la gran mayoría de quienes hicieron la marcha se dedican al emprendimiento, a la empresa. Si en algún momento el presidente de la República captura esta idea, que sí la debe de conocer, porque bien o mal en ciencias políticas se lleva teoría económica en varios semestres, y armoniza los factores de la producción, podríamos estar aspirando a crecer un 2.5, 2.7, después un 3, y a lo mejor, y al final del sexenio, estaríamos en un 4%, ¿no? O sea, eso sí se podría, pero en tanto y no suceda esto, pues difícilmente vamos a pasar del 1 o del 2%, si no es que tenemos un crecimiento negativo. En el caso del estado de Veracruz, estamos pronosticando para el estado de Veracruz este año no un crecimiento, sino un crecimiento negativo, un retroceso del 1.2, 1.3%. Es el presidente de la República una persona que cursó la carrera de licenciado en Economía. En Ciencias Políticas. Ah, en Ciencias Políticas. Sí, en Ciencias Políticas. No es economista. Pero Ciencia Política lleva Economía, ¿eh? Ajá. Sí, está en su tira de materias. O sea, sí hay conocimiento de la economía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que aún dentro de los economistas, voy a decir como lo dice él, dicho con todo respeto, pero hay quienes piensan que el Estado debe de ser un Estado benefactor, un Estado de subsidios, un Estado de regalos para tener contenta a la gente, caer en el extremo de un paternalismo que ya vimos que en el pasado no funcionó, cuando hay otros economistas de otra escuela económica que piensan que el Estado debe ser un facilitador, un promotor, y que la labor de lo que es emprendedurismo, lo que es la inversión, lo que es el desarrollo económico, está en manos de los particulares. Obviamente, con la guía, llamémosle así, o rectoría de un Estado para evitar que haya distorsiones, para evitar que haya abusos. Pero pretender que el gobierno resuelva las cosas regalando dinero, pues hay que ver que el gobierno no produce nada. El gobierno de ningún país, emanado de ningún partido, no produce nada. Lo que hace es gastar el dinero de los contribuyentes. Y hay una cuestión respecto a la marcha. Alguien dice es que fueron muy pocos en relación con el número de la población. Bueno, también ir a hacer una marcha en contra del gobierno federal, no cualquiera se anima. Sí. No cualquiera se anima. Se pone la lupa, ¿no? ¿Perdón? Se pone en la mira. No, cualquiera se pone en la mira, aunque muchos respaldaron la marcha, pero fue un respaldo, llamémosle virtual, no presencial.
Sin embargo, hay que ver que los que van a manifestarse son aquellos que generan empleo, claro, son aquellos que pagan impuestos. Son los que producen. Son los que producen, o una parte del sector que produce. Y alguien por ahí también decía en uno de esos memes que se acostumbran a enviar, dice, más vale que me quieran, porque aunque me digan fifí, yo pago impuestos, claro, con los cuales el gobierno tiene recursos para regalar dinero a las masas. Y lo que está ocurriendo es que el empresario nacional y extranjero está deteniendo el flujo de recursos a México. Sí, ciertamente está habiendo mucho ingreso de inversión extranjera, pero es inversión extranjera en bonos mexicanos. Sí, que eso se puede ir en un minuto, un teclazo de computadora. Claro, una llamada por teléfono. Necesitamos inversión productiva, no especulativa. ¿Por qué vienen aquí? Pues simplemente porque el gobierno paga más intereses que los que pagan en su país de origen. Está pagando un 5% más que todos los países con grado de inversión. Eso es carísimo. Pero eso nos está costando a nosotros, porque esos intereses los pagamos nosotros. Claro. El gobierno no produce absolutamente yo quisiera ver a un nada. Funcionario o alguien que sea autoridad pagando de su bolsillo. Lo iba a pensar 2 veces. Por supuesto. Por cierto que la situación es tan grave que lo que están prestándonos de dinero una tasa muy alta y corre el riesgo que la tasa suba si perdemos nosotros el grado de inversión, no alcanza para pagar los intereses. Así es, desafortunadamente. O sea, pedimos prestado para pagar intereses. Y hay que ponerle más. Hay que ponerle más. ¿Y de dónde sale ese más? Pues de nosotros. ¿Y de dónde lo van a sacar? Pues si no hay más ingresos, tendrá que dejarse de invertir en infraestructura. Así es. Tendrá que dejarse de invertir en cuestiones prioritarias. O habrá subida de impuestos. O va a subir los impuestos. Así es. O van a imprimir dinero, lo cual ya vimos que no funciona. Eso genera inflación. Así es, sí. Tenemos yo creo que hay un pleito de 2 escuelas económicas que han sido las dominantes en el mundo, que es la escuela keynesiana, que es la que actualmente está en el poder, junto con algunos miembros del área de los famosos Chicago Boys, y la otra área, que es un área muy ortodoxa en materia económica, que le hace caso a las teorías de Adam Smith y David Ricardo. Esto es, tenemos dos alas, una que dice que el Estado debe intervenir, que es la que está actualmente, de la de Keynes, y la otra que dice que el Estado debe ser únicamente una especie de árbitro, observador, y dejar pasar para efecto de que la economía vaya caminando, ¿no? A través de la historia económica en el mundo se ha demostrado que la teoría de un gobierno observador, conciliador, es la que predomina en el largo plazo. Esa es la que da resultados. Esa es la que da resultados. Fíjate un detalle para reforzar tu idea. Cuando hay una crisis en Latinoamérica, ¿para dónde sale corriendo la gente? Inclusive la gente que no tiene que comer. Para Estados Unidos. No sé yo que huyan a Venezuela, ni a Bolivia, ni a Cuba, ni a Nicaragua. Se van a Estados Unidos, claro. Quieren irse a Estados Unidos. ¿Por qué? Si es un país explotador, si es un país gobernado por un tirano, si es... Bueno, eso dice la propaganda. Porque están en la escuela americanos económica. Están muy contentos, claro, porque a lo mejor este señor lo reelige, porque está de alguna manera levantando la economía. ¿Pero dónde quieren correr para allá? Sí, pues nada más hay que abrir los ojos, claro, hay que abrir los ojos y ubicarse. A veces las teorías económicas se toman a pie juntillas como si fuera un dogma de fe, sí, a pesar de que no es defendible, pero la gente lo acepta porque lo dijo tal o cual político. La teoría de Keynes no es mala, la intervención del Estado, pero se creó específicamente para salir de la depresión de 1929-34. Era para ese momento. O sea, no tenía por qué alargarse en el tiempo. O sea, había que reactivar a todo el sistema económico y la única forma era inyectándole dinero estatal. Entonces, Keynes dijo, hay que meterle dinero para que se reactive la economía. Sí, en 1930, no en el 2019, ¿no? O sea, no es igual, son diferentes tiempos. Sí, hay que a veces tener en cuenta el entorno. Por supuesto. No es lo mismo que a un niño le den una medicina porque tiene sarampión, a que le dé una enfermedad parecida
a un adulto mayor, pues a lo mejor lo que al niño le beneficia al adulto mayor lo mata. Por supuesto. ¿Verdad? Bueno, pues está todo ligado, hasta podemos hablar de economía en términos de salud. Así es. Vamos, si te parece, a una pausa y vamos a regresar en un momento más para seguir platicando. Ahora vamos a escoger el tema de la confianza de la ciudadanía. Claro, por supuesto. Regresamos. Continuamos platicando con el licenciado Arturo Matielo Canales sobre diversos tópicos relacionados con la situación de México actual. Arturo, el grado de confianza de la ciudadanía. Mira, al inicio de esta administración pública federal, el medidor de la confianza del consumidor rompió récords. Desafortunadamente viene bajando. De hecho, la Asociación Mexicana de Bancos acaba de informar que el consumo en tarjeta de crédito, que es un indicador de confianza, porque tú gastas en tarjeta en función de que vas a pagarlo. Sí, ¿no? En función de que vas a tener con qué pagarlo. Claro, por supuesto. Tuvo una contracción baja, no muy alta, pero sí tuvo una contracción y empieza a mostrar una tendencia hacia la baja. Entonces, la confianza del consumidor mexicano va a ir hacia la baja porque está observando mucha incertidumbre derivada de esta confrontación que se está generando en los altos niveles de la Administración Pública de México, y eso va a tener como consecuencia una disminución en las ventas y esto va a tener como consecuencia una disminución en la producción. O sea, va a haber una contracción de la economía, que es lo que estamos nosotros avisando, en donde seguramente estaremos en una etapa recesiva y esto va a agudizar todavía más la caída de la confianza del consumidor. Desafortunadamente no se ve en el corto plazo una salida, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer en la conferencia matutina del presidente de la República, curiosamente no descalificó esta marcha de la que hemos venido comentando. Dijo que era respetuoso de la libertad de expresión, ¿no? Cuando normalmente hubiera sido un vapuleo a los manifestantes. No los critico, pero tampoco les hago caso. Así es, sin embargo, no hubo este vapuleo, probablemente en las altas esferas de la administración pública, porque hay que decirlo, por ejemplo, Carlos Ursúa es un buen funcionario. Me preocupa, él es un académico, toda su vida estudiado, yo no sé si tenga la experiencia necesaria como para poder conducir a buen puerto las finanzas del país. Él tuvo una actuación, yo diría, bastante bien cuando hablamos del como tesorero, Distrito Federal, sí. Pero pues obviamente el Distrito Federal representa el 10% sí, de la población del país. Sí, me refería que es un buen funcionario en el sentido de que está intentando evitar una devaluación brusca que nos tiraría todavía más en materia económica. O sea, mantener la idea de un superávit primario provoca una estabilidad en la moneda mexicana. Claro. Ha logrado resistir muchas presiones porque él es ortodoxo. Él es de la escuela económica contraria a la mayoría de la Administración Pública Federal, junto con el subsecretario, con Arturo Herrera. Que ya le dieron una regañada, sí, porque dijo que era el Tren Maya. Que el Tren Maya que no era viable, y la refinería de Dos Bocas que no debía construir, que no es viable, sí. Sin embargo, mantiene su idea, mantiene su pronóstico de bajo crecimiento. O sea, se han mantenido muy profesionales dentro de esta administración, que yo diría que es contraria a su pensamiento, a su forma de conocimiento, y esto mantiene todavía cierto equilibrio entre el sector productivo nacional, que se ven representados en este tipo de servidores públicos, que a pesar de que el 99% de la administración pública opina en contra, pues ellos mantienen esta posición. Hace poco estuvo aquí José Ángel Gurría, quien es director general de la OCDE, que es el club de países ricos, ¿no?, entre comillas, del mundo, donde está México, por cierto, y mantuvo esta postura junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Carlos Ursúa. Entonces, más allá de las descalificaciones, lo cierto es que se empiezan a acumular las opiniones de casas de bolsa, calificadoras, Fondo Monetario, Banco Mundial, en el sentido de que la economía mexicana no está bien y no está bien encaminada, y esto es como un aviso de urgencia
para el presidente de la República. Una llamada de alerta. Es una llamada de alerta para el presidente, o sea, modifica tu esquema, modifica lo que estás haciendo, tal y como hizo Ecuador, porque sí se puede. Lenin llegó a la presidencia de Ecuador y dio un giro, o sea, inició igual. A pesar del nombrecito. Sí, a pesar del nombrecito. Yo pensaba que iba a ser de corte socialista. Bueno, entró con un corte muy radical hacia la izquierda. Pero recapacitó. Y a los 6 meses empezó a recorrerse al centro puro en materia económica y al centro derecha incluso, ¿no? O sea, recapacitó, vio que no era el camino para su país y entonces tuvo la audacia, la inteligencia. ¿Y el valor? Y el valor de reconocer, ok, me equivoqué. Lo que yo pensaba que estaba bien, no está bien para mi país. Y entonces, ahora mismo Ecuador está caminando hacia la centro derecha y empieza ya a tener atisbos de crecimiento económico. Ojalá esto ocurriera en la República Mexicana. Y ojalá esto ocurriera también, inclusive en algunos países de Centroamérica, porque están prácticamente exportando gente a los Estados Unidos vía México. Y como los Estados Unidos han cerrado la frontera, nos están quedando los problemas a nosotros. Así es. Hace unos días hubo un problemón allá en una de las estaciones migratorias de Chiapas, donde sí. los cubanos se pelearon con los guardias, los agredieron y salieron. Pero además no solamente es ahí falta de Estado de Derecho, sino que se están presentando problemas de salud. Estaba yo leyendo que en la ciudad de Tijuana ya hay brotes de, no recuerdo ahorita, sarampión y alguna otra enfermedad que pensábamos ya erradicada. No es sarampión, es alguna otra que en este momento no me acuerdo su nombre, pero pues el riesgo es que esa migración descontrolada que pretende llegar a Estados Unidos y se queda atorada en México, pues nos trae enfermedades que aquí ya habían sido erradicadas. Y entonces vamos a generar más problemas en un país demasiado problemado por falta de una política adecuada, por exceso de una política verdaderamente populista, donde se es candil de la calle y oscuridad de la casa. Estamos jugando el papel de Turquía en la Unión Europea, que es la línea de contención de la migración musulmana hacia Europa. Lo que pasa es que la Unión Europea sí le da dinero a Turquía por ese papel. O sea, tiene muchos recursos financieros que la Unión Europea le da al gobierno turco para que adopte el papel de línea de contención. En el caso mexicano no, o sea, México está haciendo esta función de contención, espera para que puedan ingresar a territorio de Estados Unidos, pero a cambio de eso no recibimos dinero. Pero además hay otra cosa que también alienta la llegada de inmigrantes. Ya anunciaron que les iban a dar un salario, que les iban a dar empleo, que les iban a dar no sé cuántas cosas. Pues ese tipo de políticas que te tengo por aquí, pero te voy a dar camiones para que te acerquen a la frontera, que te voy a guardar en una estación migratoria, pero te voy a dar empleo y te voy a dar seguridad social y te voy a dar tanto de sueldo, situaciones que no recibe el mexicano y que sí reciben quien viene de fuera, pues entonces está generando una situación de incertidumbre que a la larga va a ser una crisis seria. Va a ser un incentivo para que venga más gente y nos va a generar un problema. Sí, por supuesto, esto va a ocurrir. Arturo, se nos está terminando el tiempo y Fito ya van 2 veces que sale a hacerme la señal de que se está agotando. La pregunta para poder cerrar es, ¿habrá manera ahorita de hacer algo, de que el gobierno dé un golpe de timón y vuelva a encauzar la nave de México en aguas tranquilas, menos turbulentas y poder lograr un crecimiento basado en la confianza, en el ánimo, en la buena disposición, en lugar de seguir actuando como ahorita en la descalificación y en la polarización social? ¿Hay forma? Sí, ¿crees? Tenemos 3 meses. Tenemos 3 meses para convencer al presidente de la República a través de diversas manifestaciones, no necesariamente, algunos marcharán en la calle, otros opinaremos en medios de comunicación. Al final del camino, si logramos hacer tanta información respaldada por instituciones internacionales de que el camino que se está tomando no es el camino correcto para el crecimiento de México, para el beneficio
de quienes poblamos la República Mexicana. Yo creo que todavía estamos a tiempo. O sea, el primer semestre es un parteaguas. Ojalá, anhelamos que le vaya bien a México. Sí, claro, por supuesto. Y si para que le vaya bien a México le tiene que ir bien al gobierno, adelante, pues adelante, por supuesto, sí, claro. Adelante. Sí, claro, sí. Y la idea es que el crecimiento sea parejo, que sea equilibrado, que sea con justicia social, que sea con desarrollo, claro, que sea con, válgase la redundancia, con crecimiento, porque hay quienes dicen que de seguir así las cosas van a igualar a todos, pero no hacia arriba, no, sino hacia abajo. Sí, y claro, eso sería muy crítico. Sería muy, muy grave, efectivamente, Paco. Arturo, como siempre, interesantísimo, interesantísima tu plática, interesantísimos los temas, y un gusto que vengas aquí y pues compartas lo que has aprendido, lo que has estudiado, compartas con el auditorio. Yo creo que esto nos da un panorama objetivo, realista, de las cosas. A veces el decir la verdad, pues a lo mejor incomoda, pues ni modo, ¿verdad? pero es como el médico que te dice que estás enfermo y si no te curas te vas a poner peor. Bueno, pues si te lo dicen a tiempo y te lo dicen de buena fe, y aparte te dan la medicina para que te cures, pues te das que dar las gracias al médico y tomar la medicina y hacer caso. Por supuesto. Ojalá que se logre. Ojalá, Paco, de veras por el bien de México. Arturo, un gusto, como siempre, que nos hayas venido a visitar y a comentar. Claro que sí, por aquí estoy. Muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Hacemos el compromiso de que Dios mediante, la próxima semana estaremos nuevamente en su programa Líderes de Opinión. Y lo único que nos resta es desearles un excelente fin de semana y agradecerles que nos hayan escuchado. Hasta pronto.